¿Y si te dijera que en 1943 la Marina de Estados Unidos realizó un experimento secreto para volver invisible un barco de guerra y que algo salió terriblemente mal? Hombres fusionados al casco, desapariciones, teletransportación. Esta es la inquietante historia del experimento Filadelfia. Durante la Segunda Guerra Mundial no solo se libraron batallas en playas y ciudades, también se libró una guerra de ideas. Ingenieros, físicos y criptógrafos trabajaban a contrarreloj en laboratorios sin ventanas, convencidos de que una ecuación, un nuevo material o un generador más potente podían decidir el futuro. Alemania apostaba por cohetes supersónicos y motores a reacción. Estados Unidos respondía con radares, computadoras primigenias, laboratorios secretos y, según cuentan algunos, con experimentos tan audaces que rozaban lo imposible. En ese clima nace la historia del experimento Filadelfia, un relato que afirma que la Marina estadounidense intentó volver invisible un destructor escolta recién construido, el USS Eldridge, y que el precio de aquel atrevimiento se pagó en carne y conciencia de los marineros que iban a bordo. La leyenda sitúa la escena principal en octubre de 1943, en el astillero naval de Filadelfia. Técnicos y marineros observan cómo han sido instalados en la nave unos equipos inusuales: grandes generadores, bancos de interruptores, mazos de cable enrollados alrededor de compartimentos clave. El objetivo, dicen, es crear un campo electromagnético tan intenso que curvaría la luz alrededor del casco, volviendo al buque indetectable al radar y quizás por unos instantes invisible a la vista. El día de la prueba, según los testimonios que circularon años después, se oyen avisos por megafonía. Se manda despejar cubierta. El cuadro eléctrico central sube de potencia. Los generadores alcanzan su régimen y a medida que el campo se estabiliza, aparece una luminiscencia anómala, una especie de bruma verdosa que envuelve el contorno del barco, como el resplandor de San Telmo, pero más denso, más bajo. Algunos testigos aseguran que el aire chisporroteaba, que se eriza el vello de los brazos, que las brújulas y los indicadores vibran fuera de la escala. La niebla se espesa y entonces el Eldridge se difumina. Primero se vuelve translúcido, como si lo viera a través de agua en ebullición. Después desaparece. Aquí la leyenda se bifurca. Una versión sostiene que el buque simplemente no estaba ni a la vista ni al radar del puerto durante unos minutos interminables. Otra más extrema asegura que apareció brevemente en Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros, donde algunos marineros juraron haberlo visto materializarse envuelto en la misma niebla y desaparecer acto seguido, como si hubiera saltado de un punto a otro. Sea como fuere, el clímax no llega con la desaparición, sino con el regreso. Porque lo que supuestamente ocurre cuando el Eldridge vuelve a su muelle es lo que otorga a la historia su carácter más oscuro. Tripulantes desorientados, con lagunas de memoria, hombres incapaces de enfocar la vista o de recordar su propio nombre durante horas, y en la versión más terrible, cuerpos fusionados con el metal, brazos incrustados en mamparos, piernas atrapadas en planchas, torsos medio absorbidos por la cubierta, todavía con vida, gritando mientras los oficiales y médicos no pueden explicar qué están viendo. Algunos habrían perdido la vida en el acto. Otros, dice el relato, quedaron marcados para siempre por efectos que se manifestarían en días y semanas posteriores. A partir de aquí entra en escena el nombre que décadas después dará forma a todo este mito: Carl Allen, también conocido por su alias hispano, Carlos Allende. Allen era un marinero mercante, no un científico ni un oficial de alto rango.
que en 1955-56 envía una serie de cartas al astrónomo Maurice Jessap. En ellas, Allen narra con detalle lo que supuestamente presenció desde un barco cercano. No solo describe la niebla verdosa y la desaparición, va más allá y asegura que tras la prueba, algunos miembros de la tripulación sufrían episodios imposibles: invisibilidad espontánea, tránsito a través de objetos y unos congelamientos en los que el marinero quedaba inmóvil durante horas, consciente pero incapaz de responder, como si parte de su cuerpo no hubiera vuelto del todo. Hay un pasaje de esas cartas que los aficionados recuerdan con especial inquietud: la pelea en un bar cercano al puerto días después del experimento. Según Allen, varios marineros del Eldridge estaban bebiendo y discutiendo, cuando en mitad del tumulto, dos de ellos comenzaron a desvanecerse ante todos. No fue una metáfora, se hicieron invisibles por segundos y luego reaparecieron, como si se hubiesen apartado de un paso fuera del mundo y regresado al siguiente. La escena, asegura, dejó la taberna en silencio. Nadie supo qué decir. Lo que hace a Allen tan persuasivo para algunos no es solo el dramatismo del relato, sino el tono. Sus cartas, llenas de notas al margen, tachones, desvaríos y términos técnicos, mencionan incluso la teoría del campo unificado de Albert Einstein, esa ambición de unificar gravedad y electromagnetismo en un mismo marco matemático. Allen sugiere que científicos vinculados a esa línea de trabajo habrían asesorado a la Marina y que el experimento de Filadelfia fue, en esencia, un intento práctico de aplicar esa idea a gran escala. Incluso deja caer el nombre de Nikola Tesla, fallecido en 1943, insinuando que sus estudios sobre ondas y altos voltajes habrían sembrado pistas que alguien recogió. Cuando Jessap recibe las cartas, queda intrigado. Él no es militar, es un astrónomo con interés por los fenómenos aéreos y cierta reputación tras publicar un libro sobre platillos volantes. Lee a Allen y percibe una mezcla adictiva, un testigo obsesivo, un navío real, fechas que encajan con la cronología de guerra y una jerga técnica lo bastante convincente como para que cueste desecharla de plano. Entonces ocurre algo que multiplica el misterio. En 1956, la Oficina de Investigación Naval recibe por correo un ejemplar del libro de Jessap lleno de anotaciones en los márgenes. Son 3 caligrafías distintas, con tintas diferentes, que se refieren entre sí y comentan asuntos que van desde lo extravagante a lo directamente imposible. Viajes instantáneos, tecnologías militares secretas, contactos con inteligencia no humana y alusiones al experimento que Allen describe. A ese ejemplar se le conocerá como el manuscrito Barrow, por la empresa de Texas que realizó copias mimeografiadas para cuidarlo internamente. Y aquí está el punto que tantos consideran gasolina para la conspiración. La Marina no tira el libro a la basura, lo fotocopia y lo distribuye entre varios departamentos. ¿Por qué dedicar tiempo y recursos a un mamotreto lleno de notas anónimas si todo es un desvarío? ¿Qué vieron entre esas páginas para decidir que merecía como mínimo ser leído? A esta altura, el espectador necesita respirar y preguntar: ¿qué parte de esto podía ser real en 1943? La respuesta sincera desde la física es incómoda para el mito. Volver invisible a un destructor a ojos humanos, doblando la luz alrededor del casco, era imposible entonces y sigue fuera de nuestro alcance a gran escala hoy que sepamos. No existían ni existen aún de forma práctica para objetos gigantes que sepamos los metamateriales que permiten guiar ondas de luz como si fuera agua alrededor de una piedra. Y un campo electromagnético por sí solo no curva la luz en el sentido cotidiano del término. Ahora bien, sí que había una práctica real y rutinaria
que pudo alimentar el rumor. Era el degaussing, la desmagnetización del casco para proteger los barcos de las minas magnéticas. El procedimiento consistía en arreglo de cables alrededor de la estructura del buque y el paso de corrientes calculadas para neutralizar el campo magnético del acero. Con eso, un sensor de mina no reconocía la firma del barco y no detonaba. Desde fuera, para un marinero no especializado, ver cables enrollados, equipos eléctricos rugiendo a altísima potencia, instrumentos volviéndose locos y en ciertas condiciones atmosféricas, ver descargas de corona o fuegos de San Telmo en los mástiles, podía parecer el preludio de algo sobrenatural. Si a eso añadimos el secretismo militar y la imaginación típica de un puerto en guerra, tenemos el caldo perfecto para que nazca un relato. ¿Significa eso que todo fue un malentendido? Aquí entra la contradicción que ha mantenido vivo el caso durante décadas. El degaussing explica cables, generadores y quizás brillos raros, pero no explica marineros fusionados al metal, desapariciones espontáneas ni episodios de invisibilidad en un bar. Esos extremos proceden casi enteramente de las cartas de Allen y de ecos de rumores que se propagaron después. Podríamos decir, Allen lo inventó, y sin embargo, su mezcla de detalle técnico, nombre y seguridad al contarlo hizo que personas razonables como Jessup dudaran. Volvamos un segundo a la famosa niebla verdosa. ¿Podría una descarga de corona intensa debido a altos voltajes generar una luminiscencia alrededor de estructuras metálicas? Sí, es posible. Iones en el aire que emiten un brillo, a veces verdoso azulado, similar al de ciertos fenómenos eléctricos marinos. ¿Podría ese resplandor combinado con interferencias y vibraciones visuales dar la sensación de que el barco se desdibuja? En condiciones extremas sí, la visión humana sometida a campos fuertes, calor y estrés engaña. ¿Podría eso justificar la desaparición total? No. Ahí damos el salto desde lo raro a lo imposible. Hay otro detalle que alimenta la leyenda. Versiones posteriores hablan de una prueba anterior en verano de 1943, ensayo general, en el que el Eldridge se habría vuelto borroso, con caras de la tripulación perdiéndose como tras un vidrio de feria. Esa prueba 1 se habría considerado éxito parcial, lo suficiente como para autorizar la segunda y más ambiciosa, la del 28 de octubre en Filadelfia, donde todo se habría ido de las manos. Es verificable, no con documentos públicos, pero como narrativa interna explica por qué algunos marineros habrían estado ya sensibilizados y temerosos ante la gran prueba. Regresemos a los efectos humanos. Allen habla de congelamiento, hombres rígidos, inmóviles, conscientes y aterrados, incapaces de moverse durante horas, hasta que un golpe, un grito o incluso una descarga eléctrica los traía de vuelta. Sugiere también amnesias profundas y una especie de desfase, marineros que no recordaban el tiempo transcurrido o que creían haber estado fuera quién sabe dónde. Para quien quiera buscar explicaciones naturales, hay hipótesis. Estrés agudo, ataques de pánico, convulsiones, síndromes disociativos o incluso efectos de exposición a campo y ruido en salas de máquinas mal ventiladas. Pero para quien ve el mundo con ojos de misterio, esos síntomas son indicios de que algo rompió por un instante la continuidad ordinaria del cuerpo en el espacio. ¿Y la historia del bar? La escena es poderosa porque está fuera del control militar. Ya no hablamos de un muelle detrás de vallas, sino de civiles viendo desaparecer a marineros en mitad de una trifulca. ¿Puede eso explicarse por su gestión colectiva, alcohol y caos? Sí. ¿Puede también ser una pieza clave para quienes creen que el experimento dejó secuelas en relación de esos hombres con la realidad física? También. Por eso el relato engancha, porque ofrece dos lecturas verosímiles para públicos distintos. En 1956, cuando llega el ejemplar anotado del libro de Jessup a la Oficina de Investigación Naval
y se produce la edición Barrow, el mito adquiere un sello oficial. Nadie dice esto ocurrió, pero el simple hecho de reproducir y distribuir esas páginas añade un eco institucional que bastará para décadas de debate. A partir de ahí, todo suma. Investigadores de fenómenos aéreos que encuentran en Filadelfia un precedente de tecnología imposible. Curiosos que rastrean registros del Eldridge. Periodistas que buscan lagunas en los diarios de navegación. Y cada silencio, cada documento perdido, cada ambigüedad burocrática se interpreta como prueba de que algo hubo. Llegado a este punto, tengo que ser honesta contigo. Cuando décadas después se hicieron públicos los registros navales del USS Eldridge, estos mostraban una cronología muy precisa de su actividad. Lo llamativo es que esos documentos sitúan al Eldridge muy lejos de Filadelfia en las fechas en que, según la leyenda, habría tenido lugar el experimento. Así que quien quiera cerrar el caso dirá, no hay hueco para el experimento. Quien prefiera abrirlo replicará, si algo así ocurrió, jamás lo verá escrito tal cual. Entre esas dos posturas se extiende el territorio de la duda razonable, en el que vive esta historia desde hace más de 70 años. Así que te propongo mirar el experimento Filadelfia no solo como un sí o no, sino como un espejo de su tiempo. En 1943, la humanidad ya había partido el átomo, ya había radar, cohetes que rozaban el espacio y laboratorios jugando con fuerzas que pocos comprendían. ¿Es descabellado pensar que en ese contexto alguien intentara un atajo imposible? Tal vez lo sea. ¿Es ingenuo creer que los gobiernos no ocultan programas fallidos? También. Entre ambos extremos hay una historia humana. Marineros nerviosos ante equipos que no entienden, científicos brillantes que sueñan demasiado alto, oficiales que aborrecen las preguntas y un testigo, Carl Allen, que quizá mezcló hechos, temores, rumores y fantasías hasta crear el mito más persistente de la historia naval moderna. No te pido que lo creas, tampoco que lo deseches, solo que contemples la posibilidad de que en algún muelle de Filadelfia, una tarde de 1943, algo extraño ocurrió. Quizá un brillo imposible, quizá instrumentos enloquecidos, quizá solo el poder que tiene el miedo cuando se junta con el secreto, y que a partir de ese algo, una cadena de cartas, anotaciones y silencios construyó el relato que hoy llamamos Experimento Filadelfia. Porque a veces las leyendas no nacen de la nada, nacen de un instante ambiguo que nadie logra explicar del todo y que por eso se niega a morir. La verdad es que más allá de lo que realmente ocurrió o no ocurrió en aquel astillero de Filadelfia, la historia no murió. Muy al contrario, fue creciendo, tomando forma y multiplicándose con cada nuevo autor, con cada lector fascinado, con cada investigador de ovnis que veía en ella la confirmación de sus sospechas. A finales de los años 50, el manuscrito Barrow ya circulaba entre aficionados como un objeto de culto. Era un libro extraño, lleno de anotaciones que parecían provenir de insiders, de voces que conocían secretos que nunca debieron salir a la luz. Ese ejemplar anotado se convirtió en la semilla que alimentó décadas de teorías. Durante los años 60 y 70, mientras la Guerra Fría disparaba la paranoia y la sospecha sobre proyectos encubiertos, el experimento Filadelfia se convirtió en uno de los casos favoritos dentro de la ufología y las conspiraciones militares. Autores de la época lo relacionaban con todo, desde intentos de manipulación del espacio-tiempo hasta supuestos contactos con civilizaciones extraterrestres. Pero fue en 1979 cuando la historia dio un salto definitivo a la cultura popular. Ese año, Charles Leith y William Elmore, dos autores ya conocidos por sus libros sobre misterios y ovnis, publicaron El Experimento Filadelfia, Proyecto Invisibilidad. El libro recogía y amplificaba todos los relatos de Carl Allen, los rumores del manuscrito Barrow y las especulaciones que habían circulado durante 3 décadas.
La obra fue un éxito de ventas y consolidó la historia como uno de los grandes mitos modernos. Apenas unos años después, en 1984, llegó el siguiente paso, la película El experimento de Filadelfia. La cinta dramatizaba la desaparición del Eldritch y añadía un elemento aún más fantástico, un salto temporal que llevaba a los marineros desde 1943 hasta la década de los 80. Con todos sus excesos de ciencia ficción, la película no solo dio a conocer el mito a millones de personas, sino que lo presentó a toda una nueva generación como una verdad incómoda disfrazada de entretenimiento. A partir de ahí, las ramificaciones no pararon. En los años 90, algunos incluso conectaron el experimento Filadelfia con otro mito paralelo, el proyecto Montauk, un supuesto programa secreto en una base militar de Nueva York que habría continuado la investigación sobre viajes en el tiempo, control mental y tecnología imposible. De pronto, el Eldritch no era solo un barco, era la puerta de entrada a un universo entero de teorías sobre experimentos prohibidos. Y así, lo que comenzó como unas cartas enigmáticas de un marinero mercante, terminó convertido en un fenómeno global. Libros, películas, documentales, páginas web. El experimento Filadelfia se transformó en sinónimo de conspiración militar, de ciencia que roza lo paranormal y de un secreto demasiado grande como para salir a la luz. Hoy, más de 70 años después, el caso sigue dividiendo opiniones. Para los investigadores navales, todo se explica con una palabra: degaussing, desmagnetización. Para los escépticos, Carl Allen fue un fabulador compulsivo, pero para millones de personas, para los que creen que los gobiernos siempre nos muestran una cara mientras ocultan otra, el experimento Filadelfia sigue siendo una advertencia. Lo imposible a veces se intenta, y cuando se intenta puede dejar cicatrices imposibles de borrar. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que ocurrió en realidad? ¿Fue todo un malentendido técnico o hubo algo que los gobiernos nunca quisieron que supiéramos? Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tus pulgares al cielo, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos muy pronto con un nuevo caso misterioso. Y no olvides dejar en los comentarios el próximo tema que te gustaría que toquemos en el canal. Esto ha sido la Teoría Fantasma y nos vemos del otro lado.